Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy veremos Raspberry Pi OS Bullseye 64 bit. Veremos sus características, lo instalaremos y sacaremos algunas conclusiones. Dicho todo esto, vamos ya mismo con el video. Desde fines de mayo de 2020 existe una versión del sistema operativo Raspberry Pi OS de 64 bit. Pero recién en estos días, más precisamente, el 2 de febrero de 2022, se anunció oficialmente en la web de Raspberry el lanzamiento de la versión final y estable del sistema operativo en 64 bit. Son muchos los que lo utilizan desde hace bastante tiempo sin mayores inconvenientes. Además que existen buena cantidad de distribuciones funcionando muy bien en 64 bit. Algunas las hemos probado en el canal, Pop! OS, Ubuntu, Manjaro, entre otras. La pregunta podría ser entonces, ¿por qué ahora se lanza o por qué no antes? Y creo que hay más de una respuesta. La primera podría ser que ya bastantes problemas nos significó el lanzamiento de Raspberry Pi OS Bullseye, con sus cambios quizás necesarios, pero bastante traumáticos para, por ejemplo, quienes utilizamos OpenCV y la falta de librerías en Python para el uso de libcamera, quien recordemos reemplazó a RaspiCam. También se reemplazó el driver legacy de video por el código abierto KMS. Entonces, en este momento de cambios, incluir lo que de cara a futuro, tarde o temprano, tenía que ocurrir, que es el sistema operativo de 64 bit. Pero ¿cuáles son estas ventajas? Primero, para poder direccionar en un solo proceso más de 4 GB de memoria RAM. Enseguida veremos por qué esto. Y segundo, porque de a poco cada vez más software solo se desarrolla en 64 bit. Algo que llama la atención es que al entrar al iMager para descargar un sistema operativo, la primera opción y recomendada es Raspberry Pi OS en 32 bit. Y la respuesta es compatibilidad o retrocompatibilidad, mejor dicho. Raspberry garantiza soporte de todas sus placas, incluso las primeras, como mínimo hasta enero de 2026. Estas placas tienen procesadores de 32 bit. Raspberry Pi OS 64 solo puede utilizarse en Raspis 3, 4, 400 y la nueva 02W. Sobre esta última sabemos que dispone de 512 MB y luego lo veremos detalladamente, pero te adelanto que el sistema operativo con escritorio, sin estar llevando a cabo ningún proceso más allá de las esenciales, al arrancar utiliza 370 MB, con lo cual no parece demasiado realista utilizar la versión con escritorio 64 bit en la nueva 02W. Dicho esto, veamos la ventaja técnico-teórica de los sistemas de 64 bit, además de lo ya mencionado, cada vez menos desarrollo nuevo con soporte para 32 bit. Si elevamos 2 a la 32 nos da 4 GB de memoria máxima utilizable para un solo proceso. En realidad es más cercano a los 3,5 GB, ya que determinadas direcciones de memoria se reservan. Raspberry Pi OS utiliza LPAE, o Large Physical Address Extension, para el manejo de la memoria y permite direccionar hasta 1 TB de memoria en múltiples procesos. Al día de hoy, en Raspberry solo disponemos de un modelo de más de 4 GB y en la Raspberry Pi 4 modelo B de 8 GB, la cual en estos momentos y desde hace algún tiempo es casi imposible de conseguir debido a la escasez de chips. Privilegiados quienes pudieron conseguirla en su momento. Son pocos los usuarios que en sus Raspberries requieren procesos de 4 GB o más, pero no quiere decir que no los hubiera, siendo los servidores o servicios complejos de cálculo quienes los necesitan. Entonces volvemos un poco al principio, y la propuesta de Raspberry Pi es principalmente de cara a futuro, que con seguridad la escasez de chips se superará y también saldrán a la venta placas de incluso más de 8 GB. El desafío para Raspberry Pi, a partir de ahora, es grande, tener que mantener sistemas de 32 y 64 bits, suficientemente livianos para los primeros modelos y suficientemente potentes y modernos para las placas actuales. Hoy tenemos 3 Raspberry Pi OS para elegir: Legacy de 32 bit y compatible con RaspiCam, Bullseye 32 bit con Matter
de un aspecto más moderno y unos cuantos problemas de retrocompatibilidad. Y Bullseye de 64 bits con las desventajas del anterior y claras ventajas de cara al futuro. Dejaremos las conclusiones para un poco más adelante. Ahora vamos a instalar el nuevo Raspberry Pi OS Bullseye 64 bits. Si no lo tenemos instalado, lo primero que haremos es descargar el Imager desde la página de Raspberry Pi. Luego vamos a Software y seleccionamos para Windows, macOS o Ubuntu x86. En mi caso selecciono Windows y comienza con la descarga de esta nueva versión 1.7.1, que incluye algunas correcciones a errores y el menú de configuración u opciones avanzadas, donde ya no es necesario presionar Ctrl Shift y X. Ahora tendremos un icono de engranaje. Una vez descargado lo ejecutamos y en Choose OS vemos, como habíamos mencionado antes, que la primera opción que nos aparece es Raspberry Pi OS Bullseye 32 bit. Pero nosotros seleccionaremos Raspberry Pi OS Other y luego Raspberry Pi OS 64 bit con desktop de 1.1 GB. Luego en Choose Storage seleccionamos la ubicación de la tarjeta microSD y abajo a la derecha tenemos el engranaje para acceder al menú de opciones avanzadas. Como en mi caso la instalación la hago con monitor, teclado y mouse, solo cambio la distribución del teclado. Y el resto lo haré al iniciar el sistema por primera vez. Damos en Write para grabar la tarjeta, que demora unos minutos. Y al finalizar nos aparece el mensaje que podemos quitar la tarjeta. Eso hacemos y la colocamos en la Raspberry Pi. Al alimentarla, comienza redimensionando el file system y se reinicia. El proceso es rápido, de todos modos, aquí te lo resumo. Luego tenemos una ventana donde en mi caso indica el IP, ya que mi Pi está conectada por Ethernet. Damos en Next y configuramos país, idioma y zona horaria. Damos en Next y cambiamos el password por defecto. Luego si tenemos bordes negros, que no es mi caso. Después nos muestra las conexiones de Wi-Fi que detecta y si queremos seleccionamos e ingresamos el password. Luego nos consulta si queremos actualizar el software, lo cual es muy conveniente que hagas. Damos en Next y en algunos minutos aparece el mensaje que el sistema está actualizado. Damos en OK, luego en Done y reiniciamos el sistema para tenerlo en idioma español. Una vez reiniciado, lo tenemos en español, con el horario correcto y el Wi-Fi conectado. Con respecto al escritorio, es muy poco lo que podemos agregar a la revisión que hicimos de Bullseye 32 bits. Las aplicaciones son exactamente las mismas que vimos en el capítulo 36. Accedamos ahora al navegador web Chromium, el cual ingresa por defecto al sitio de Raspberry Pi, pero nosotros nos dirigimos a YouTube y luego al video de pruebas que habitualmente utilizamos, Big Buck Bunny de la Fundación Blender. Ajusto la calidad de reproducción a Full HD y 60 cuadros por segundo. En principio se puede apreciar bastante entrecortado. Seleccionamos para ver las estadísticas y efectivamente la caída de cuadros es muy grande. Definitivamente no es una resolución apta para esta configuración y sistema operativo, lo cual no debería extrañarnos. Normalmente no se obtienen buenos resultados con la Raspberry Pi en resoluciones elevadas en YouTube. Paso la resolución a 720p y 60 cuadros. Y la reproducción mejora, pero aún con caída importante de frames. Se confirma lo que hemos comprobado varias veces. La resolución para buena fluidez en Raspberry Pi 4 de 4 GB es 720p y 30 cuadros. Ahora que estamos con Chromium, quiero mostrarte este problema que aparece si quieres reproducir videos de Netflix o Disney Plus. Y como vemos, está documentado en el site de Raspberry Pi. Esta versión de Raspberry Pi OS 64 bit no posee soporte para Widevine CDM, que es la librería que permite la administración de derechos digitales DRM. Si queremos ver Netflix o Disney Plus, con el navegador web Chromium tendremos que instalar la versión de 32 bits, escribiendo o copiando y pegando esta línea en la terminal. Si luego queremos volver a Chromium de 64 bits, tendremos que ejecutar esta otra línea. Ahora vamos a ejecutar desde una terminal el comando htop, estando el sistema sin correr ningún proceso más que los iniciales para arrancar el sistema. Y vemos que Raspberry Pi OS 64 bit utiliza entre 370 y 380 MB.
y cada núcleo del procesador tiene entre 3,3 y 8% de carga. Es un uso de memoria bastante moderado. Ahora vamos a comprobar con el comando htop mientras reproducimos un video en YouTube. Y como es de esperar, Chromium, seguido de Pulse Audio y luego Matter, llevan la memoria a 960 MB y los núcleos del procesador entre el 25 y 40% de carga. Normalmente con la prueba de todos los sistemas operativos nuevos utilizamos NeoFetch. En esta ocasión estos son los resultados, confirmando los 380 MB de uso de memoria RAM con el sistema en reposo, mismo valor que con htop. En esta primera imagen vamos a comparar las versiones de 64 y 32 bits de Bullseye. En cuanto a utilización de memoria RAM en 64 bits, tenemos 380 MB, mientras que en 32 bits, 280 MB. Ahora en esta segunda imagen, vamos a comparar las dos versiones de Bullseye con Legacy, y este último emplea 192 MB, siempre con los sistemas en reposo. Entre Legacy y Bullseye 64 bits, es casi el doble de consumo de memoria. Para finalizar con estas comparaciones, en este tercer gráfico tenemos Raspberry Pi OS 64 bits con 380 MB y también en 64 bits Ubuntu y Pop! OS. Ambos utilizan como escritorio GNOME 40 y emplean 831 MB Ubuntu, mientras que Pop! OS 1117 MB. Ambos son mucho más consumidores de recursos que Raspberry Pi OS 64 bits. A modo de conclusión, me parece muy útil y conveniente dedicar una tarjeta a este nuevo sistema operativo, si tienes una Raspberry Pi 4 o quizás una Pi 3. No tuve oportunidad de probar esta última. Creo que en no mucho tiempo, la mayoría de usuarios de Raspberry estaremos usando esta versión. Mientras tanto, si estás habituado a utilizar Buster o Legacy como se llama ahora, no te preocupes. No encontrarás casi diferencias en cuanto a rendimiento, y futuras aplicaciones solo disponibles en 64 bits el tiempo lo dirá. Por el momento no es así. En lo personal, hasta la llegada de esta versión, tenían una tarjeta Legacy para el uso de Raspicam y las librerías en Python para OpenCV. En otra tarjeta tenía Bullseye 32 bits para todo lo demás. Ahora con la llegada de Bullseye 64 bits, este reemplazará a la de 32 bits. Y por supuesto, en la pequeña vieja 0W seguirá Legacy. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo, que seguiremos haciendo proyectos con nuestras Raspberries, con nuestras computadoras. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.